Hay personas que han caído en una profunda depresión que ha sido tan dolorosa que prácticamente es un abismo. Sin embargo, a pesar de ello, se han propuesto a superar esa depresión, es decir, de ir del abismo a la cima. Dicho de otra manera, personas que han caído en un estado de una profunda y muy dolorosa depresión y han podido transformar esa vida a una vida de éxito y felicidad. La pregunta aquí es, ¿cómo le han hecho para pasar de una vida de depresión a una vida de éxito y felicidad? Hoy te vamos a dar esa respuesta. Atrevidas y atrevidos, qué gusto me da saludarles, sean bienvenidos. Soy Luis Alfonso Castillo. Una vez más quiero darles la más cordial de las bienvenidas a este canal que el día de hoy inicia sus actividades y la verdad nos da mucho gusto el iniciar con este canal en el que vamos a tratar temas de desarrollo y crecimiento personal. Yo soy una persona con discapacidad, soy totalmente ciego y debo declararles que no soy un psicólogo o psiquiatra. Sin embargo, traigo una historia propia, una historia personal a través de la cual les puedo compartir o les quiero compartir diversas anécdotas, conocimientos y experiencias que a lo largo de la vida, en los diferentes ámbitos precisamente de la vida, he ido adquiriendo y que creo que les pueden servir a ustedes para su desarrollo y su crecimiento personal. Poco a poco les voy a ir compartiendo mi testimonio de vida, pero no nada más el mío, sino el conocimiento y las experiencias de otras personas o personalidades que a partir de las adversidades han logrado tener una vida llena de éxito, a pesar de que han tenido circunstancias muy dolorosas. No les voy a hablar propiamente, a pesar de mi condición, del tema de la discapacidad como tema preponderante, porque ya hay diversos youtubers que hacen este trabajo, que hablan de situaciones de discapacidad, de tecnología, de conocimientos, de experiencias desde ese ámbito, y la verdad lo hacen muy bien. El tema central aquí es desarrollo y crecimiento personal, sobre todo para personas que les gusta soñar y conquistar sus sueños, para universitarios, emprendedores, profesionistas y para todas aquellas personas que quieren conquistar sueños muy importantes, muy grandes y tener el ánimo de mejorar su vida propia, es decir, de lograr la mejor versión de sí mismos. Dicho esto, pues vamos pasando a la pregunta que les planteé en la introducción. Como les decía, hay personas que han caído en una situación de depresión muy dolorosa y que a pesar de ello han logrado transformar su vida en una vida de éxito y felicidad. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, quiero partir desde un ejemplo, desde un testimonio propio, compartirles a ustedes mi experiencia para que de alguna manera les sirva de guía de qué es lo que pueden hacer estas personas que ahorita en este momento quizás estén pasando por una depresión muy dolorosa. Hace años conversé con una amiga y ella me decía que hay padres que no nos heredan fortunas, pero nos heredan enfermedades. Y ese fue mi caso. Yo nací con una miopía muy desarrollada, hereditaria precisamente, y
Eso me llevó a una situación muy complicada que a la edad de 8 años yo quedé sin ver del ojo izquierdo y del ojo derecho, pues sí veía, pero con una visión muy disminuida porque la miopía eso me generaba. Y uno de los problemas a los que me tuve que enfrentar es al utilizar lentes de aumento, muy gruesos, de esos que les llaman fondo de botella. Ese fue el primer problemita al que me tuve que enfrentar cuando yo solamente veía de un ojo y con el ojo que veía una visión muy disminuida. La siguiente es que yo no podía realizar actividades, por ejemplo, lo que tuvieran que ver con esfuerzos físicos o con choques de cuerpo, por ejemplo, deportes como fútbol o defensa personal. Yo eso no lo podía practicar, es decir, físicamente estaba limitado porque no podía hacer esfuerzos, grandes esfuerzos físicos, ni actividades que implicaran choque. Por otra parte, el ir a la escuela era un problema grande porque a pesar de que a mí me sentaban hasta adelante, yo no alcanzaba a ver las letras del pizarrón. Yo veía muy poquito y a veces tenía que pararme para ver lo que el maestro había escrito en el pizarrón. Y un problema más grave es que cuando somos niños, en la etapa de primaria y todavía secundaria, padecemos mucho lo que es el bullying. Obviamente, por utilizar esos lentes de fondo de botella muy gruesos, pues era sujeto de apodos como el cuatro ojos, el cuatro lámparas, y además lo subestiman mucho a uno porque consideran que muchas cosas no las podemos hacer. Pasa algo muy curioso que a mí me llama la atención cuando somos niños, si utilizamos algunos lentes, llegan a considerarnos hasta tontos. Y ya cuando somos jóvenes, nos ven con lentes y nos dicen, oye, pues pareces intelectual, te ves intelectual. Qué paradójico, ¿no? Pero durante la infancia sí sufrí mucho eso del bullying y todo ello afectó mucho mi autoestima. Yo era una persona muy introvertida, muy tímida. Yo prácticamente lo que es primaria y secundaria no tuve amigos, menos amigas y obviamente pues ni siquiera novia, ¿no? Pues, no tenía amigas y además era muy tímido para hablar, muy tímido para relacionarme. Y eso era por los complejos, los traumas que me había dejado el bullying por utilizar unos lentes de aumento muy gruesos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino cuando a los 18 años de edad se me desprendió la retina del ojo derecho, es decir, del único ojo con el que veía. Y ahí quedé totalmente ciego. Y obviamente lo primero que me ocurrió es sumirme en ese entonces en la depresión más dolorosa de toda mi vida. Si antes yo llevaba una vida con una autoestima muy baja, ahora era peor, era con una depresión muy dolorosa, porque yo sentí cuando el doctor me dijo que yo jamás volvería a recuperar mi vista, así consultar a médicos en la Ciudad de México, en Houston o en Japón o en cualquier parte del mundo, jamás volvería a ver. Y tan cierto que a la fecha yo no he recuperado la vista. Obviamente eso para mí fue algo terriblemente doloroso. Caí en esa profunda depresión al grado de que mi carácter era muy irritable. Yo recuerdo que en una ocasión mis hermanos jugando, yo tenía una guitarra en la cama y jugando cayeron sobre la guitarra y la rompieron. Yo estaba comiendo, yo esperaba que mi mamá los reprendiera, les dije lo que había ocurrido y mi mamá no hizo absolutamente nada y eso desató mucho mi ira al grado que yo tomé mi plato de comida y lo aventé contra una ventana. Me enojé muchísimo. Y eso no hablaba de otra situación más que de esa profunda depresión que se vuelve uno terriblemente irritable, llega uno a perderle, yo llegué a perderle el sentido a la vida, sí pensé en suicidarme, quise
realmente matarme. Yo me dormía con el ánimo y la aspiración de no despertar, porque era una situación muy dolorosa la que yo había pasado. Entonces les estoy comentando de cómo llegué a esa situación tan triste y tan cruel. ¿Cómo tuve que enfrentar esta situación? Bueno, pues pasar todo lo que es el proceso de duelo, del rechazo, de la ira, de la negociación, de la aceptación. Finalmente, cuando fue poco a poco cediendo ese dolor, yo tuve que empezar a buscar una solución y encontré la posibilidad de estudiar en la Escuela Nacional para Ciegos de la Ciudad de México. Y ahí empezó realmente a cambiar mi vida. Llegué a una escuela donde me enseñaron distintas habilidades, como volver a caminar, ahora con un bastón, realizar actividades de la vida diaria, escribir a través de un sistema especial para ciegos, que es el sistema de escritura braille, aprender algo de música, aprender a escribir en ese entonces en una máquina de escribir, esas máquinas mecánicas que había, quizás todavía por ahí haya algunas. Y bueno, algunas otras habilidades que me sirvieron de mucho, pero no nada más fue esa rehabilitación, digamos, física, también llevé una rehabilitación psicológica, tuve sesiones, varias sesiones con una psicóloga que me sirvieron muchísimo esas sesiones. Y algo que a mí me sirvió mucho es la convivencia con compañeros y compañeras que al igual que yo no veían. El darme cuenta que ellos vivían la misma situación que yo, pero que no la vivían de la misma manera porque ya eran personas rehabilitadas. Yo los oía muy optimistas, los oía cantando, los oía riendo, los oía conviviendo entre ellos con gran alegría, incluso algunos con sus relaciones de noviazgo, otros trabajando ya, otros estudiando en la universidad. Y eso a mí me motivó también muchísimo, me sirvió mucho para mi recuperación, sobre todo mi recuperación emocional, porque yo me di cuenta que cuando tenemos un problema de esta naturaleza, los seres humanos en realidad tenemos dos problemas, el problema físico y el problema emocional. El problema físico, que era el de no poder ver, evidentemente yo no lo podía resolver, pero el problema interno, el problema emocional, ese sí lo podía resolver, y de esa manera en ese proceso de rehabilitación lo fui resolviendo. Cuando yo por fin estuve rehabilitado, empecé a visualizar sueños, a tener aspiraciones. Yo quería regresar a mi ciudad natal a fundar una escuela para ciegos. Quería estudiar el bachillerato y una carrera profesional en escuelas regulares. Quería entonces sí llegar a formar una familia, llegar a trabajar como profesionista. Esos eran mis grandes sueños. Y poco a poco, cada uno de esos sueños se fueron logrando. Sí fundé una escuela para ciegos en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Logré estudiar el bachillerato y egresar con calificaciones de 9.6. Cuando yo quería estudiar una carrera profesional. Bueno, cuando quedo sin ver, estudié prácticamente 3 carreras profesionales. Les puedo decir que al día de hoy soy licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, licenciado en Derecho y además locutor y productor de radio. Y bueno, también se me dio la inquietud de querer ser conferencista. Imagínense de ese joven que era tímido, introvertido por sus complejos que le había generado el bullying. Ahora era muy diferente, ¿no? Ahora sí quería hablar en micrófonos, frente a cámaras, ante un público, y era una versión totalmente diferente. Y todos esos logros que fui poco a poco conquistando, esos sueños que fui cada día a día conquistando, esos fueron mis éxitos. Sí hubo un esfuerzo fuerte, disciplinado, perseverante,
pero finalmente en cada uno de esos sueños, ese esfuerzo me llevó a conquistar el éxito en cada uno de los sueños. Y en consecuencia, pues llegó una vida más estable, una vida feliz, sí, una vida con altibajos, a veces con situaciones complicadas, por qué no decirlo dolorosas, pero ya con una convicción de que eran situaciones superables y que en poco tiempo yo recuperaba mi alegría y mi estado de felicidad. Aquí vale la pena, para tratar de entender y de responder a la pregunta fundamental de cómo una persona puede transformar una vida de depresión a una vida de éxito y felicidad. Lo primero que tenemos que entender es por lo menos dos conceptos fundamentales. El primero, ¿qué es la depresión? La depresión es una tristeza que no es pasajera, no es ligera, es muy profunda, es muy dolorosa. Normalmente cae uno en estados de ansiedad, de angustia, se pierde la energía, el ánimo por realizar diferentes actividades que inclusive las que nos gustaban, dejamos de tener ese ánimo para realizar esas actividades, se nos va normalmente el hambre, no nos dan ganas de comer, se nos va el sueño y hay noches que pasamos sin dormir o por lo menos llegamos a tener un desorden en el sueño. Yo no dormía durante la noche como debía de ser y a veces en el día me quedaba dormido, pero sí pasaba muchas horas en la situación de la depresión sin dormir. Es difícil salir de una vida, de una situación de depresión, es muy, muy difícil. Tan difícil que hay personas que no lo han logrado y sí se han suicidado, sí se han quitado la vida. Eso es lo primero que tenemos que entender. Hay formas de superar la depresión, sí las hay, en un momento más las vamos a comentar. Pero el otro concepto que a mí me interesa que también ustedes conozcan es qué es el éxito. Y el éxito, no hay un parámetro científico que nos diga de aquí para arriba es éxito y de aquí para abajo es fracaso o no es éxito. No hay un parámetro o un criterio científico que nos diga con claridad qué es el éxito. El éxito es un concepto muy subjetivo que tiene que ver con factores como nuestra personalidad, nuestra cultura y nuestro ámbito social. Cada uno de nosotros concebimos el éxito de una manera. Por alguna razón hemos comprado mal o nos han vendido mal el concepto de éxito. Nos han hecho creer que el éxito es tener fama y dinero. Y la persona que tiene fama y dinero es una persona muy exitosa. Bueno, para el que tuvo como propósito tener fama y logró tener fama, sí, definitivamente es un éxito. Para el que tuvo el propósito de acumular fortuna y la logró, bueno, sí, también es un éxito, pero es un error pensar que fuera de eso todo lo demás puede no ser éxito. Yo en lo personal considero que todo sueño, todo propósito que tenemos, si le insertamos o le metemos esfuerzo y dedicación y logramos conquistar ese sueño, ese es un éxito. Y en ese sentido, para algunas personas quizás la fama sea un éxito porque era la pretensión y lo conquistaron, o la fortuna y la conquistaron, pero para otras personas el estudiar una carrera profesional y lograr estudiar esa carrera, eso es un éxito, hubo un esfuerzo ahí que le llevó a ese resultado. Para otras personas es simplemente tener un coche, una casa, tener una familia llena de armonía, eso es éxito. O para aquel que quiere viajar y si logra su viaje al país de sus sueños, eso es un éxito. Entonces, es algo muy subjetivo, pero que cuando hay ese propósito de conquistar un sueño y de
acompañarlo con esfuerzo, con perseverancia, con fe y se conquista, eso es un éxito y en consecuencia, pues uno se siente alegre, se siente uno feliz de lo que uno logró. La historia personal que yo les conté, el testimonio personal que les compartí, de ninguna manera es con un ánimo petulante ni de presumirles de esa situación que afortunadamente logré superar, porque yo debo de reconocer que hay personas, y quizás ustedes conozcan algunas de ellas, que han pasado por situaciones mucho más dolorosas que la mía y que han logrado éxitos mucho más grandes. Viene a mi mente ahorita el recordar a Helen Keller, quizás algunos de ustedes la hayan conocido, una niña norteamericana que nació ciega y sorda y que en consecuencia no hablaba, no era muda, no hablaba porque no podía oír. Y sin embargo, a pesar de esa situación tan complicada, en una época tan complicada, ella logró hablar, verbalizar, se convirtió en una oradora extraordinaria, doctora en filosofía cum laude, que es eso de cum laude, bueno, que obtuvo las máximas calificaciones, fue muy reconocida internacionalmente, una activista a favor de las personas ciegas, sordas, en condición de pobreza y bueno, con otras causas también, y además fue escritora. Entonces, ahí está un ejemplo bastante interesante. Les quise contar la historia personal, mi testimonio de vida, pues primero para que ustedes vayan identificando a la persona que les estará hablando en los próximos videos que normalmente van a ser uno por semana. Cuando yo pueda subir otros videos más, con mucho gusto lo haré. Y segundo, porque quise que se dieran cuenta cómo sí podemos pasar de esa vida de depresión a una vida exitosa y feliz. Pero si alguien se interesa por conocer más de un servidor, permítame decirles que yo escribí un libro que se llama Me atreví a soñar sin ver. Y es este ejemplar que tengo aquí. Ustedes lo pueden ver. Es un libro que ya está publicado en Amazon. Si lo quieren comprar, ahí lo pueden pedir. Está en dos versiones, en su versión impresa como este ejemplar y en su versión electrónica. En este libro, de manera novelada, yo les cuento toda mi historia de vida desde que quedé ciego, pues prácticamente hasta la actualidad, y cómo poco a poco fui logrando salir de la depresión y cómo poco a poco fui conquistando cada uno de mis sueños y logrando mis éxitos, mis propios éxitos. Y obviamente, pues fue lo que me llevó a una vida emocionalmente estable, con felicidad. Como les digo, sí he tenido otras situaciones complicadas, pero ya mi forma de ver la vida es diferente. ¿Qué les puedo recomendar aparte de haberles dado este testimonio, de haberles compartido parte de mi vida? Primero, que si ustedes quieren transitar de una vida de depresión a una vida de éxito y felicidad, primero reconocer que tenemos un problema y que es un problema grave. La depresión es un problema muy severo, muy doloroso, que a veces hay personas que por soberbia o por cualquier otra situación no quieren reconocer que están pasando por un problema muy doloroso. Pero cuando el problema es demasiado doloroso, pues no hay otra alternativa más que reconocer que estamos viviendo una situación muy dolorosa. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer ante una depresión? Si realmente es una situación muy dolorosa, lo segundo que tenemos que reconocer es que necesitamos ayuda. Y hay personas que cuando pasan igual por esta situación, no reconocen que necesitan ayuda o les cuesta mucho pedir ayuda. No, tenemos que reconocer que sí necesitamos ayuda. Y la ayuda la podemos pedir a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros maestros, a alguien que creamos que nos puede dar un buen consejo o algunas buenas alternativas de solución. Pero si eso no es suficiente, tenemos que reconocer que necesitamos ayuda profesional de la psicología o de la
psiquiatría de un profesional de la salud mental y emocional. Y lo único que les puedo sugerir en ese sentido, si van a consultar a un profesional, traten de asegurarse que sea un buen psicólogo, psicóloga o un buen psiquiatra que les pueda ayudar para que puedan ustedes superar esta situación. Pero les digo, el segundo paso es reconocer que necesitamos ayuda y el tercer paso es tomar la decisión de tomar la ayuda, de pedir la ayuda, de apoyarnos. Y el cuarto paso, que yo creo que es muy importante, en la medida que ustedes vayan saliendo de la depresión y vayan conquistando lo que para ustedes son sus éxitos por sueños que quizás sean pequeños y por muy pequeños que sean, celébrenlos. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a salir de la depresión, para mí fue un gran éxito el poder caminar solo, aunque fuera con un bastón. Y fue una sensación maravillosa el poder viajar de la Ciudad de México a mi ciudad, Córdoba, Veracruz, solo y con un bastón. Para mí eso fue un éxito muy grande. Cuando yo logré ingresar al bachillerato, fue un éxito muy grande. Cuando concluí el bachillerato con un promedio de 9.62, fue otro éxito muy grande. Cuando fundé la escuela para ciegos en Córdoba, fue otro éxito muy grande. Cuando logré ingresar a la universidad, también otro éxito. Cuando terminé la licenciatura y tuve mi título profesional como licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, otro éxito muy grande. ¿Qué les puedo decir? Cuando empecé a trabajar, cuando formé mi familia, cuando llegó mi hija, bueno, muchos éxitos profesionales cuando llegó mi hijo también, muchos éxitos de vida que en consecuencia me han dado momentos de felicidad extraordinarios. Así es de que, en resumen, lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos una depresión. Lo segundo, solicitar, reconocer que necesitamos ayuda y solicitar la ayuda. Lo tercero, decidirnos a tomar esa ayuda. Y el cuarto paso, celebrar los éxitos que vayamos teniendo después de estar saliendo de la depresión, por muy pequeños que sean nuestros éxitos. Hay que celebrarlos. Finalmente, yo les quiero dejar con una frase que la vamos a utilizar mucho a lo largo de los siguientes videos. La vida no premia a los pasivos, premia a los que se atreven a conquistar sus sueños.